Ahora, en esta oportunidad, vamos a presentar a Marcos Garfias Dávila con el título de su ponencia Reformas e Identidades Universitarias, San Marcos 1960-2021. Marcos Garfias es historiador e investigador principal del Instituto de Estudios Peruanos. Es candidato a doctor en Historia en el Colegio de México. Actualmente dirige junto a Marcel Velázquez la colección de Historia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Hace más de una década, su principal línea de investigación son las políticas de educación universitaria desde una perspectiva histórica, y también se ha especializado en las historias institucionales, ¿no? En esta área tenemos que ha publicado varios libros, entre ellos destaca la Biblioteca Nacional del Perú, 200 años de historia, con María Liz Escalante, Historia de la Universidad de San Marcos, el volumen 2, de reformas borbónicas a la construcción de la República, 1770-1860. Agradecerle su participación e invitarlo, por favor, para su ponencia. Muchísimas gracias, Jacqueline, por la presentación. Yo quiero iniciar dando las gracias a quienes me han invitado a esta sesión, a compartir esta mesa con mi querido amigo Dino León y con Betzalí Curi, una joven investigadora sanmarquina. Mi agradecimiento, obviamente, al Consejo Departamental del Colegio de Historiadores del Perú, a su decano, a Freddy Campos Naupari, sanmarquino también, y a todo el equipo que está acompañando el Consejo y que vale resaltar la iniciativa de realizar este tipo de eventos en esta ocasión para reflexionar sobre la dinámica, el devenir de la universidad a una semana de su aniversario. Entonces, yo he decidido, ¿no?, una vez que me consultaron en la invitación sobre qué podría platicar esta noche con ustedes, hablar sobre las identidades de la universidad, identidades así en plural, a lo largo de más de medio siglo, de 60 años en realidad, desde 1960 al 2021, en el contexto de las diversas reformas universitarias que se dieron en ese periodo. Voy a compartir un PPT para que este trazo, este arco temporal no se pierda, que quede en el público. Me avisan, por favor, si se puede ver sin problemas para ir avanzando. Sí, sí se ve sin problema. Muchas gracias, Jacqueline. Entonces, un arco temporal, 6 décadas. Hay varias reformas en este contexto. La de 1960, que tiene que ver con una ley universitaria que se discute desde 1958 en este contexto de desarrollismo en todo el Perú y en América Latina, por supuesto, que intentan introducir, digamos, a la universidad peruana en general y a la Universidad de San Marcos en particular dentro de estas dinámicas sobre las apuestas de industrialización de la economía nacional. Y en ese contexto además aparecen nuevas universidades, muchas de ellas privadas, pero sobre todo públicas en varias regiones. Entonces, en 1960 marca un quiebre por distintas razones, además, entre otras cosas porque van a cuestionar un referente reformista y de modelo universidad que había surgido a inicios del siglo XX. ¿Ya? Y 2021, pues porque no solo estamos en el bicentenario, sino marca el contexto de declive, de cuestionamiento y finalmente lo que hemos visto de demolición de la última reforma universitaria, con la caída de la SUNEDU, en todo caso sobre el copamiento de la SUNEDU, sobre grupos muy conservadores dentro del entorno universitario, tanto de las públicas como de las privadas, que han ido desmontando estas apuestas por la calidad que se había iniciado desde el 2014. San Marcos también juega un papel ahí importante a nivel de sus autoridades. Sobre eso vamos a hablar al final de la exposición. Y entonces, como ven, en estas 6 décadas, mirando a sus extremos,
se van moviendo, digamos, ¿no? No solo el escenario universitario, sino las identidades en torno a él desde la Universidad de San Marcos. Vale conversar entonces con un preámbulo inicial, que es esta imagen que tenemos de esta identidad que se ha forjado a lo largo del siglo XX, al menos hasta la década del 60-70, que es esta idea, ¿no?, de universidad antioligárquica. Tiene que ver mucho, entre otras cosas, con este hito marcado en 1919 por el estallido del movimiento reformista organizado por los estudiantes, entre otros sanmarquinos, entre ellos los de la Facultad de Letras y también de Medicina, que entre otras cosas van exigiendo la apertura en sus formas de selección de docentes en las cátedras de la universidad. Sentían que la universidad hasta entonces estaba muy cerrada a un solo sector, muy ligado a la oligarquía, obviamente, donde la meritocracia no primaba, sino estos acuerdos, estos pactos, estas identidades cerradas en torno a los civilistas y a las familias que incorporadas a esta identidad política, que en general no formaban parte de la oligarquía en el Perú. Entonces hay un cuestionamiento inicial que, como les decía, tiene un hito en 1919, aunque tiene una historia previa, que se remonta al menos a 1908, cuando se empiezan a organizar estos congresos estudiantiles, tanto en Perú como en América Latina, donde van a tener precisamente como unos elementos de discusión y sobre todo de cuestionamiento al orden, que es el orden oligárquico. Entonces, se levanta en ese contexto un primer, si se quiere, sentido de identidad de la universidad, en este caso la Universidad de San Marcos, sobre su posición en torno al poder, ¿ya? Y en este caso el poder oligárquico. Los universitarios sanmarquinos desde entonces van construyendo un sentido que se contrapone a ese orden, muy tenue al principio, sobre prácticas todavía medianamente reformistas, hasta convertirse en unas prácticas mucho más cuestionadoras, mucho más abiertas en términos de confrontación en la década del 20 e inicios del 30. Aquí se va a configurar entonces un elemento identitario que va a acompañar a los sanmarquinos a lo largo de las siguientes décadas. Esta idea de ir bregando por una universidad primero abierta, democratizada, no solo en su acceso, sino también en su gobierno, y de ahí su vínculo con la sociedad, ¿no? También sus apuestas democratizadoras, sus apuestas por generar mayores oportunidades para el conjunto de la sociedad, sus apuestas por modernizar el aparato estatal, en contra, digamos, de lo que ellos entendían como un freno, como una muralla sobre esas apuestas marcadas por todo esto conglomerado político en torno al antiguo civilismo y a los grupos de poder económico conformado por las oligarquías que todavía van a mantener el control del Estado hasta bien avanzado el siglo XX. Entonces, la universidad, y en particular San Marcos, se convierte en un bastión, en un espacio de confrontación abierta contra el orden oligárquico, pero hay que recalcar que no es un espacio completamente homogeneizado por estas apuestas oligárquicas, es una de las manifestaciones, probablemente la más estudiada, la más identificada en este periodo desde las ciencias sociales y también de la historia, pero no es la única. Convive con algunos sectores todavía conservadores, sobre todo entre la plana docente, y a lo largo de estas décadas, hasta 1960 y 1970, además, esta identidad antioligárquica tiene algunos espacios de manifestaciones más particulares, ¿ya? Vamos a tener, por un lado, la que va a hegemonizar durante gran parte de este periodo, que tiene su razón de ser en el origen del partido aprista, con la participación de Haya de la Torre en los movimientos reformistas del inicio del siglo, como el aprismo a partir de estos movimientos
van a también a bautizar el origen de su movimiento, teniendo como referente estas luchas estudiantiles antioligárquicas, y que después, hacia la década del 30 y 40, van a tomar el control de la universidad. Ahí la presencia, por ejemplo, de Luis Alberto Sánchez es fundamental. No solo es un político, también es un intelectual y además un catedrático de la universidad que se mueve hábilmente dentro del juego de poder de la universidad hasta tomar el control de esta, convirtiéndose en su rector en el 48 y después 2 veces más. Entonces, San Marcos, durante gran parte de este periodo, sí tiene una marca identitaria, tiene que ver con estas luchas antioligárquicas, tiene un sello en gran parte aprista, y por otro lado también una serie de referentes de izquierda que también nacen en este periodo de la década del 20. Mariátegui está detrás de esto, pero sobre todo un sector muy importante de estudiantes que migran de las regiones a San Marcos en la década del 20, luego de la clausura de las universidades de Arequipa y Cusco, que ha sido bastante estudiada por Daniel Sánchez, una tesis sustentada recientemente en San Marcos, quienes finalmente van a edificar todo un movimiento, una serie de acuerdos políticos al interior de San Marcos que van a permitir tener el control de esta universidad en 1930, con la elección de Encinas como rector. Encinas ni siquiera era profesor universitario entonces, pero toda esta movilización de estos sectores permiten hacerse del poder de la universidad incorporando a Encinas como rector. Como parte además de este proceso, San Marcos, en ese contexto, entonces es básicamente una universidad tomada por comunistas, si se quiere, donde hay un sector importante además de apristas, que contraviene completamente al orden oligárquico, y poco después por eso mismo es clausurado en 1933. Entonces, sobre esos referentes se construye esta identidad muy sólida, muy consistente durante varias décadas. No obstante, esto va a comenzar a ser cuestionado hacia la década de 1950, entre otras cosas porque ya entonces se comienza a decir que la agenda reformista del 19 había cumplido ya gran parte de sus metas y por lo tanto debía darse paso a nuevas agendas, o en todo caso ya las agendas reformistas del 19 habían quedado anquilosadas, anticuadas, y peor aún, de acuerdo a Salazar Bondi, habían comenzado más bien a convertirse en elementos para legitimar el juego de poder de ciertos sectores dentro de la universidad que no pensaban precisamente o no ponían como elemento primordial dentro del juego político la mejora de la universidad, ni tampoco su vínculo con la sociedad y el aporte que la institución podía hacer a esta en términos de la consecución del desarrollo. Esto viene acompañado además por otros fenómenos, entre la década del 40 y 60, por ejemplo, que se ha estudiado con mayor detenimiento, se inicia la expansión de la educación en el país y con ella obviamente la expansión de la matrícula en la universidad, y esto trae consigo el cambio trascendental, el cambio marcado del tipo de estudiante y el tipo de docente que va a formar parte de la universidad pública, y en este caso de la Universidad de San Marcos. Esta transformación tiene que ver con la retirada de las élites de la universidad, no solo por estas disputas por el poder, por el control de la universidad, unas disputas en las cuales estas élites terminan arrinconadas, sino además porque los nuevos contingentes de estudiantes que ingresan a San Marcos vienen de sectores de las clases medias bajas o de los sectores populares. Entre el 40 y 60, incluso el 70, entonces de alguna manera la universidad se democratiza, así entre comillas, en su acceso, en su componente poblacional, porque no puede ahí percibir a integrantes de los distintos sectores de la sociedad en la universidad, pero no obstante, las élites se van retirando, las clases medias altas también. Estamos en el contexto de los 60, donde aparecen nuevas universidades privadas
en el país, la Universidad del Pacífico, la Universidad de Lima. Ya la Universidad Católica se había consolidado y era una universidad de prestigio entonces, a donde empiezan a moverse estos estudiantes, y estas universidades además empiezan a convertirse en espacios de formación de carreras innovadoras que tienen que ver, por ejemplo, con la administración y con lo que en el tiempo va a tener que ver con estos nuevos sectores que van a gerenciar no solo las empresas privadas, sino también al propio Estado. Entonces, claramente en la década del 60 hay un quiebre, las nuevas élites, las élites que van a tomar el control del Estado, ya no dejan de formarse en la universidad pública y comienzan a formarse en las universidades privadas. Las antiguas élites entonces desaparecen en gran parte de universidades como San Marcos. Al interior del país obviamente aparecen universidades públicas, regiones donde se van a formar parte de las élites regionales. No obstante, el corazón, de alguna manera, el núcleo, el primordial de formación de élites sigue siendo Lima, pero esta vez cada vez más en los espacios de las universidades privadas. En ese sentido, las universidades públicas empiezan a construir una nueva identidad, si se quiere, o a sumar una nueva identidad a la que ya tenían esta universidad antioligarquica, que va a consistir en la universidad popular. Sobre todo por la composición social de los estudiantes y los docentes desde la década del 40 en adelante. Ya en el primer censo universitario de fines de la década del 40, conducido por Matos Mar, se indica claramente ahí, entre otras cosas, que gran parte, más de las 2/3 partes de los estudiantes sanmarquinos venían de colegios públicos y solo un sector minoritario venía de los antiguos y prestigiosos colegios privados donde se formaban las élites. Además, la composición en términos territoriales de sus estudiantes estaba claramente representada en San Marcos. Casi todas las provincias del país, salvo 2 o 3 de ellas, no tenían alumnos en San Marcos. Y esto da cuenta además de una universidad nacional por el origen de sus estudiantes y popular también por la extracción social de estos. Y esa va a ser una identidad muy fuerte a lo largo de las siguientes décadas, va a ser sostenida obviamente por los propios estudiantes, los clubes departamentales de los cuales formaban parte muchos de ellos, estas cadenas de ayuda, de sostenimiento que se van construyendo en torno, digamos, de estas formas de convivencia provinciana al interior de Lima, el propio tejido, ¿no? de paisanaje que se va construyendo dentro de la universidad va a ser importante, quizás no se ha notado mucho, va a ser importante tanto en la organización estudiantil y sobre todo en la forma en la cual se van incorporando nuevos profesores a la Universidad de San Marcos. Entonces, deja de ser la Universidad de LIT San Marcos en este periodo, y como muchas otras universidades públicas, se convierte básicamente en una universidad popular. En ese contexto, además, esta es una historia mucho más conocida, además, la radicalización política al interior de las universidades va a marcar la dinámica de estas. No solo hay una politización en torno al enfrentamiento al orden, al Estado, al poder estatal, a las élites, sino que además va a haber una politización intensa al interior de la universidad por la competencia por el gobierno de esta. Distintos grupos, ¿no? Se van organizando, tanto de docentes como de estudiantes, para competir por el gobierno de la universidad. Esta politización, además interna, va a tener, como les decía, una manifestación hacia afuera en su enfrentamiento con el orden, con los grupos de poder, que va a terminar quebrando este vínculo entre la universidad pública y el Estado en términos de la definición y la formulación y la ejecución de proyectos de desarrollo. Entre la década del 60 y 70, San Marcos, la universidad pública más importante, deja de ser funcional a las élites en el poder al momento de definir estas políticas de desarrollo. El hito para muchos que han
visto este periodo, que han sido protagonistas de este periodo, está en el fracaso de la reforma universitaria de los militares, que se inicia el 69 y culmina abruptamente el 72 ante el bloqueo de los gremios estudiantiles que sentían que la reforma universitaria promovida por los militares se había convertido en un muro a su voluntad, a sus necesidades, a sus anhelos de profesionalización y de culminación de la carrera. La reforma universitaria de los militares había apostado por lo que decían entonces, recuperar la calidad de la universidad, hacer de los estudiantes actores que se dediquen básicamente a su formación, hacerlos más competentes y por lo tanto había minado todo tipo de participación política al interior de la universidad. Los militares no entendieron en ese contexto que la movilización, la participación política formaba parte, ¿no?, de la dinámica universitaria, entre otras cosas porque había posibilitado el acceso y el mantenimiento de muchos de estos estudiantes dentro de las aulas hasta culminar la carrera, que era el objetivo final de muchos de ellos, ¿no? Entonces, se va edificando en torno a esto desde la prensa y desde los sectores más conservadores de la derecha una especie de universidad roja, oscura, que va a terminar estigmatizando no solo a San Marcos, sino a todas las universidades públicas. A esto se suma en la década de los 80, aunque tiene raíces en los 70, obviamente, el estallido de la guerra interna, cuando Sendero Luminoso y el MRTA inician sus acciones, y en parte tienen, digamos, sus elementos fundacionales, sus orígenes en estos juegos de poder al interior de las universidades públicas, en particular de la Universidad de Huamanga en Ayacucho. No obstante, están presentes en muchas de las universidades, son combatidos dentro de las propias universidades, de eso también ya se ha escrito y se ha dicho mucho. No obstante, la estigmatización fue inevitable y ha sido una estigmatización que aún hoy dura, ¿no? Esta estigmatización de alumnos extremadamente politizados, que están pensando más bien el cambio radical antes que en la formación profesional, que ha generado un oscurantismo y una desconfianza de otros sectores hacia la universidad y que también ha tenido consecuencias muy claras respecto a sus egresados. Ya en general. Ese es un estigma, además, que ha acompañado a la universidad después del conflicto y que aún hoy se mantiene, y como hemos visto en la última operativo policíaco de hace algunos meses, todavía está vivo entre las fuerzas del orden, ¿no?, entre policías y militares. Entre ellos, pareciera que todavía subsiste este estigma. Finalmente, y para ir cerrando esta presentación, pese a todo esto, no obstante, hay otra identidad sanmarquina, ¿no? O es un intento de mantener una identidad respecto a la calidad de la universidad. Es un intento de decir que pese a todos estos acontecimientos, pese a todo este devenir que no ha sido favorable a la universidad, los sanmarquinos han mantenido ciertos niveles de calidad, tanto en su formación como en la producción científica que ahí se realiza. Pese entonces también a políticas mucho más concretas, esta que yo les platicaba sobre el fracaso de la reforma universitaria del 69, a lo poco que hizo para mejorar, digamos, la situación de la universidad, la ley de 1983, y a la forma que ahora la ley de 2014 ha sido dinamitada de alguna manera por algunos actores con intereses muy claros respecto a volver, digamos, a un modelo anterior de universidad. Todo eso, sin embargo, no se ha medido hasta qué punto ha afectado o no ha afectado a la universidad. Lo que sí es cierto es que hay una identidad, como les decía, o una voluntad de identidad de decir que la universidad, pese a todo ello, mantiene una producción con estándares, digamos, muy elevados. Hay que decir, no obstante, que sí hay pruebas de ellos.
las últimas cifras que se van arrojando respecto a la producción científica, ubica a San Marcos, si no es la primera, entre las primeras de las universidades en producción científica en varias de las ramas que ahí se enseñan, ¿no? Es muy destacada no solo en letras, en ciencias sociales o en derecho, sino su reconocimiento además viene por la formación de médicos y la investigación que se realiza en torno de su facultad de medicina. Hay un reconocimiento no solo nacional, sino internacional al respecto. Hay muchos vínculos, hay muchos lazos con otras entidades, universidades extranjeras, que mantienen de alguna manera esta imagen de la Universidad de San Marcos respecto a sus pares en el mundo. Pero eso está abierto a discusión todavía, ¿no? ¿Hasta qué punto la ley de 2014 ha permitido que, entendiendo que la calidad en la Universidad de San Marcos se ha mantenido pese a las vicisitudes, ha logrado aumentar o acrecentarse en los últimos años? Ahí hay un debate enorme, porque entre otras cosas, esta reforma, y con esto termino, no ha logrado quebrar, digamos, lo que sería el corazón o la razón, digamos, de muchas de las dificultades por las cuales atraviesa la universidad, ¿no? Y la razón tiene que ver con sus formas de elección de sus autoridades. Si bien San Marcos todavía mantiene la calidad en muchas de sus facetas, no se puede decir lo mismo de sus últimas autoridades, pensando sobre todo en sus rectores, ¿no? Sus rectores no han sido ni los más destacados de sus disciplinas, ni dentro de la universidad, ni fuera de la universidad. Han sido básicamente actores políticos, operadores políticos, que junto con grupos de interés dentro de la propia universidad han logrado tomar el control de esta bajo ciertos pactos que a todas luces no beneficia al conjunto de la comunidad. Ahí está el talón de Aquiles, ahí quizá radica el debate fundamental sobre lo que va a ser el futuro de la universidad, y ahí radica posiblemente esta idea de si la identidad sanmarquina todavía puede sostenerse sobre esta idea de universidad de calidad, en tanto sus autoridades no sean precisamente los representantes de la calidad académica como nos gustaría a muchos, ¿no? Bueno, con eso culmino y muchísimas gracias y atento a las preguntas.